A la luz de las Escrituras, una exposición bíblica presentada por Misión Cristiana Elim en Madrid. Haz de la palabra de Dios una luz que alumbre tu caminar diario. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor: Entonces Eliseo tomó su ropa y la rompió en dos para mostrar su tristeza. También levantó la capa que se le había caído a Elías y volvió al río Jordán. Golpeó el agua con la capa y dijo: ¿Dónde está el Dios de Elías? Al golpear el agua, ésta se dividió en dos, dejando libre el paso. Y Eliseo cruzó por tierra seca. Puede tomar su asiento. Elías es un personaje que en el judaísmo tardío fue adquiriendo una enorme relevancia. Se le llama judaísmo tardío a aquella época del judaísmo que data más o menos de un poquito antes de la deportación a Babilonia y la vuelta de la deportación a Babilonia. Más o menos sería ese judaísmo que el vestigio que quedó cuando Judá fue conquistado, pero fue el judaísmo que tomó fuerza después con el ministerio de Esdras, que es quien Dios usa para que el pueblo de Israel vuelva otra vez a renovar el culto al Señor después de la deportación. Entonces, con el tiempo, el ministerio de Elías fue siendo estudiado, meditado, enseñado al pueblo de Israel. Y uno puede encontrar varias referencias a Elías en libros los libros de los profetas después de la deportación, los profetas menores, pero también en escritos que fueron hechos en esa época, pero que no pertenecen al canon bíblico, pero que hacen referencia a Elías. Filón, Josefo, que es un famoso historiador judío, los escritos rabínicos, incluso hay un libro que no es parte del canon bíblico, que se llama el Apocalipsis de Elías, pero uno puede ver ahí cómo la figura de Elías había tomado una importancia muy, muy fuerte, una relevancia en lo que es este judaísmo antes de la venida del Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es la razón? La primera es la preeminencia, ¿no?, de Elías en su arrebato misterioso. Pero sobre todo es la profecía que Malaquías, en el capítulo 4, en el versículo 5 y 6, Malaquías da un anuncio de que la vuelta del Mesías estaría ligada a la reaparición de Elías. O sea, el pueblo de Israel esperaba que Elías iba a retornar y que el retorno de Elías sería como el principio de la manifestación del Mesías. Tanta era la importancia que el pueblo de Israel tenía con este hombre, con el ministerio de Elías, que incluso habían familias, como una tradición, que en la Pascua reservaban un asiento en la mesa para Elías, un asiento simbólico. O sea, dentro de las mesas de la festividad pascual se dejaba un asiento solo para Elías, no porque creyeran que Elías llegaba espiritualmente como un fantasma, no, sino era como un gesto simbólico en el que ellos albergaban la esperanza de que Elías iba a retornar, pero con ese retorno iba a venir también el Mesías, la manifestación del reino mesiánico. Está la importancia de Elías, no solamente en la cultura judía, sino incluso en el Nuevo Testamento,
que el nombre de Elías se menciona 29 veces. Solamente hay 2 personajes bíblicos más mencionados en el Nuevo Testamento, que son Moisés, evidentemente, ¿no?, por lo que representa Moisés, que se le nombra 73 veces, y el otro es David, que se le nombra 59 veces. Pero vea, Elías está ahí, entre esos hombres importantes, esas referencias importantes de personajes del Antiguo Testamento que dejaron una huella y que jugarán también de alguna manera un lugar importante, van a ser usados de alguna manera en la manifestación de lo que sería el reino del Mesías y después el reino milenial del Señor Jesucristo. Elías ejerce su ministerio en una época de una terrible crisis espiritual en la nación de Israel, en el reino, específicamente en el reino del norte. Él ejerce su ministerio durante los reinados de Acab y Ocosías. Acab se casó con Jezabel, quien era una princesa fenicia. Esta mujer, cuando arriba a Samaria, que era la capital del reino del norte de Israel, ella no solamente pues lleva consigo relaciones comerciales, porque en ese tiempo, yo le explicaba en la mañana, los matrimonios entre reyes no es que surgieran como un enamoramiento, como hoy en día muestran las películas, ¿no?, que un rey se enamora de la princesa o el príncipe se enamora de la princesa y se casan. Eso no es así, sino que realmente los matrimonios antiguamente eran convenios políticos. Cuando un príncipe o un rey se casaba con una princesa de otro reino, lo que aseguraba era una alianza. España, por ejemplo, el país donde nosotros estamos, es un país que de alguna manera fue conformado con este tipo de alianzas. En España, o lo que hoy conocemos como la península española, habían varios reinos. Estaban los reinos de Castilla y La Mancha, Castilla y León, el reino de Aragón, ¿no?, el reino de Cataluña, pero muchos de esos reinos fueron fortaleciéndose y fueron tomando preeminencia por encima de los otros reinos a través de matrimonios. Cuando el rey de Castilla y La Mancha, por ejemplo, se casaba con la princesa de Aragón, y eso lo que hacía era que traía una unificación de los reinos. En el tiempo de Acab, en ese tiempo, los matrimonios con reinas extranjeras era algo normal. ¿Usted se acuerda la historia de Salomón, que se narra, ¿no?, que tuvo muchas esposas? Y algunos interpretan esto de que Salomón tuvo muchas esposas como que él era un degenerado, ¿no?, un depravado. No, eso lo que habla era de la influencia que el reino de Salomón tenía geopolíticamente. O sea, entre más esposas tenía un rey con reinas o princesas de otras naciones, hablaba de la influencia que ese reino tenía firmando tratados de paz. Si Salomón tuvo más de 300 esposas y luego concubinas, eso habla de esa influencia, era como un mini imperio que Salomón tenía. Muchas de las esposas con las que los reyes se casaban ni tan siquiera llegaban a consumar sexualmente el matrimonio. O sea, ni tan siquiera llegaban a vivir juntos. Simplemente eran tratados políticos, eran pactos que ellos hacían. Cuando Acab se casa con Jezabel, lo que Acab está haciendo es que está asegurando una alianza geopolítica, comercial, militar con los reinos fenicios. Los reinos fenicios en este momento eran reinos ricos y poderosos. Entonces a Samaria le convenía tener este tipo de aliados. Cuando Jezabel arriba a Samaria, dice la Biblia que lleva consigo o lleva detrás de sí la adoración a Baal. Baal era el dios de los fenicios. Cuando Jezabel llega, intenta instaurar el reino
o el culto, perdón, a Baal en el reino. Y comienza una persecución hacia los profetas del Señor. Muchos se preguntan por qué la corte de Acab no hizo nada para impedir este ataque que Jezabel estaba haciendo a la cultura del reino de Israel. Bueno, la razón era porque a muchos de los cortesanos, a muchos de los que pertenecían a la corte de Acab, les interesaba más el dinero y el poder que las relaciones con las naciones fenicias les daban que el agradar a Dios. Esto propicia que haya una persecución hacia los profetas del Señor, hacia los sacerdotes del Señor. Y ahí en ese momento es cuando Dios levanta a Elías, que era de Tisbet, que era una región montañosa del reino de Israel. O sea, Elías, pudiéramos decir nosotros, era un pueblerino, era alguien que no estaba enterado de las cosas de la ciudad. Y seguramente sus padres se preocuparon por educar a Elías en la adoración al Señor. Elías es alguien que tenía un carácter fuerte y además mostraba un tremendo celo porque la nación de Israel volviera a la adoración del Señor. Elías comienza esa lucha religiosa en la que por un lado estaba el poder de Jezabel y su dios fenicio, el poder del dinero, de las relaciones económicas que generaba que la princesa fenicia estuviera casado con el rey de Israel. Y por otro lado, Elías estaba solo, no tenía nada, ningún tipo de poder económico o militar que mostrar, pero él tenía el poder de Dios consigo y Dios comienza a usarle de una manera muy poderosa. Pasado un tiempo, Dios le habla allá para el capítulo 19 de Primera de Reyes, y Dios le dice a Elías que él debe continuar con su llamado y que debe preparar un legado, que debe preparar a otras personas que van a continuar con su misión, que van a continuar con la visión que Dios le ha dado, de que Israel retorne nuevamente a la adoración a Dios. Y dentro de esas personas que Elías tiene que preparar está Eliseo. Dios le habla a Elías y le dice claramente que tiene que ungir a Eliseo. Le dice la ciudad, le dice quién es el padre de Eliseo. Elías va, busca en esa ciudad a Eliseo y lo invita a ser parte del ministerio que el Señor le había dado a él. Algunos consideran que 10 años, otros incluso hablan de 15 años, son los que Eliseo pasó bajo los cuidados y la preparación de Elías. 10 o 15 años en los que Eliseo le fue fiel, aprendió de parte del profeta el ejercicio del ministerio. No solamente Eliseo había crecido al lado de Elías, sino que también se habían establecido lo que se conoce como las comunidades de profetas. Para este tiempo ya habían más profetas, habían comunidades enteras de hombres dedicados a llamar al pueblo de Dios a la restauración espiritual. Pero Dios le había revelado ahora a Elías que su ministerio terrenal había terminado, que estaba llegando a su fin. Y no sabemos cómo, pero de alguna manera Eliseo y los otros profetas también recibieron esta noticia. Ellos sabían que Elías iba a ser arrebatado o que iba a morir. No entendían muy bien cómo iba a ser la cosa, pero ellos entendían de alguna manera que el ministerio de Elías había llegado a su final. Elías invita a Eliseo a estar con él hasta el último momento. Y si Eliseo se mantiene firme, entonces va a recibir el legado, el ser el profeta principal de las comunidades de los profetas. Eliseo se mantiene firme hasta el último momento. Usted conoce la historia que está en este mismo capítulo que hemos leído. Mientras ellos van caminando, dice, por un lugar, aparece unos carros como de fuego, dice que los separan, y cuando los separan, Elías es arrebatado al cielo en un torbellino, y Eliseo
no le vuelve a ver nunca más. Pero con Elías se va una etapa. O sea, con Elías muere una etapa. Termina una etapa en la vida de Israel, pero también en la vida de Eliseo, quien por 10 años como mínimo, otros le vuelvo a decir 15 años, había servido a Elías. Y ahora Eliseo está llegando al final de una etapa y está comenzando ahora una nueva etapa. Todos en la vida cerraremos ciclos. Todos en la vida terminaremos una etapa e iniciaremos nuevas etapas. Muchas personas nos negamos a aceptar los cambios de la vida. Muchos nos encerramos en que las cosas deben ser siempre como han sido. Pero la verdad es que nada en esta vida es eterno. Nada en esta vida dura para siempre. Nosotros mismos cambiamos. Un día nuestros hijos son pequeños, de repente, cuando menos lo sentimos, han crecido y son grandes, y de repente se van de nuestra casa. Ya no están más en nuestro hogar. Pero algunos no quieren aceptar el cambio de las etapas de la vida. Y lo que hacen es que no quieren retener para sí esa etapa que a ellos les ha sido bonita, les ha sido una etapa especial, y no quieren aceptar los nuevos cambios y los nuevos desafíos que la vida trae. Pero tarde o temprano, de alguna manera, todo terminará. Un día nosotros dejaremos de estar, nuestros padres dejarán de estar, nuestros hijos ya no estarán en casa, dejaremos de ser jóvenes. O sea, toda nuestra vida cambiará. ¿Y qué hacer ante esas nuevas etapas que la vida trae? Me centré en estos versículos que hemos leído porque justamente son los versículos que narran ese momento posterior a esta etapa que se cierra en la vida de Eliseo y esta nueva etapa que se abre en la vida del profeta. Lo primero que uno ve, y si usted es de los que le gusta apuntar, siempre se dan unos puntos ahí que le pueden servir como referencia en las futuras lecturas. Lo primero que uno ve ante esas nuevas etapas de la vida, estos cambios que vienen a nosotros, es que Eliseo muestra una visión realista de la situación que está sucediendo y de la pérdida que eso supone para la nación. Porque vean el versículo 12 lo que dice. Entonces, dice, Eliseo tomó su ropa y la rompió en dos para mostrar su tristeza. Se está cerrando una etapa en la vida de Eliseo, pero también se está cerrando una etapa en la vida de la nación de Israel. Eliseo entiende que la partida de Elías suponía la pérdida de un activo importante en la nación de Israel. Eliseo sabía que un Elías no se encuentra en cada esquina. Él sabía que no todos los días nacen los Elías. O sea, Eliseo está siendo, al romper sus vestiduras, está siendo realista con el dolor que él siente en ese momento, porque esa etapa de su vida ha llegado a su final. Él está siendo totalmente realista con la situación que él está viviendo. Y por eso él rompe sus vestiduras, muestra su dolor. Él no intenta mostrar un positivismo falso. Él podría, como explicaba yo esta mañana, haber hecho como que nada ocurría, haberse presentado ante los otros profetas como alguien que está controlando sus sentimientos, como alguien que está bien, que nada ha pasado, nada ha ocurrido. Hace unos días atrás, pues me enteraba de la pérdida de un ser querido, de un hermano pastor conocido por mí. La situación es que apenas había fallecido este ser querido del hermano, pero a los pocos días el hermano estaba ahí predicando como si nada.
Pero uno notaba que él estaba ahí dolido por la situación, pero estaba queriendo mostrar una entereza. Yo no niego que el Señor fortalezca las vidas y que el Señor ayude a las personas en esos momentos, pero estaba queriendo mostrar una fortaleza, como una fuerza, como que no me vean llorar, que no me vean mal. Recuerdo en otra ocasión en la que en un entierro, un hermano pastor estaba enterrando a su mamá. Y entonces el otro hermano pastor que había llegado le dice: hermano, déjeme, yo voy a predicar. Usted llore a su mamá. Y el hermano dijo: no, yo quiero predicar, yo voy a predicar. La cosa es que se puso a predicar. 5 minutos aguantó. A los 5 minutos, pues como todo ser humano, se rompió y comenzó a llorar y no podía hablar, no podía predicar porque él estaba tan afectado por la situación, pero estaba queriendo disimular una situación que lo que tendría que hacer normalmente era mostrar la realidad. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que nos invita a evadir la realidad de nuestra vida. Y por eso decía yo, como en Facebook o en las redes sociales, en Instagram, usted ve la gente mostrando una falsa, en muchas ocasiones, una falsa imagen de lo que son el matrimonio perfecto. Esos matrimonios que cada 5 minutos se toman una foto, ¿no? Y uno dice: ella es mi princesa, el otro dice: este es el amor de mi vida. Y la gente dice: qué lindos, cómo se quieren. Esa es la imagen que probablemente dan en las redes sociales. Pero en cuanto apagan la cámara, esos son como perros y gatos. Vuelan las cacerolas, vuelan las patadas, salen los dientes por allá, o sea, las malas palabras. Pero luego por la tarde se salen a tomar un café, selfie, ¿verdad? Aquí estoy con mi princesa, aquí estoy con el amor de mi vida. Todo una imagen, o así somos, ¿no? Tal vez estamos mal, somos personas con grandes problemas emocionales, pero ahí queremos mostrar una imagen de falso positivismo, de falsa alegría. Qué alegre que soy, qué contento que soy, qué persona, me gusta viajar, me gusta salir. Mentiras, nunca sale de la casa, ahí pasa metido todo el día. Si lo invitan a un lugar, nunca quiere ir. Pero estamos queriendo mostrar siempre una realidad, fitness, queriendo hacer deporte. Nunca hace deporte, mentiras. Solamente una vez al año va al fútbol, lo va a jugar y ya está subiendo 1000 fotos. Y queriendo decir mente sana en cuerpo sano y poniendo todas esas frases, ¿no? Pura mentira, queriendo dar una imagen de lo que no somos. Porque esa es la sociedad en la que vivimos, es la sociedad del falso éxito. Demostrar un falso éxito, eso buscan muchas personas, queriendo mostrar un falso éxito. Estoy bien, no me quiero mostrar vulnerable, que nadie me vea mis grietas, mis fallos, que nadie vea mi vulnerabilidad. Yo soy fuerte, yo soy una persona capaz, yo soy una persona que no se equivoca. Pero todo eso, es evadir la realidad. Eliseo en ningún momento evade su realidad. A él le duele la pérdida de Elías. Él sabe lo que supone que Elías ya no esté con ellos. Y él muestra su dolor, rompe sus vestiduras, hace público en ese momento la vulnerabilidad de su corazón. Mire, usted y yo podemos evadir la realidad, pero nunca podremos evadir las consecuencias de la realidad. La realidad se mostrará tarde o temprano. Por mucho que nos esforcemos en dar una imagen de lo que no somos, tarde o temprano se mostrará la realidad. Ser realistas duele. Yo sé que duele aceptar y decir: me he equivocado. Decir: me siento mal, estoy mal, me duele lo que estoy viviendo. Qué difícil la situación que estoy viviendo. Pero sabe que ser realistas, aunque duela, nos ayuda a abrir los ojos, a ver la realidad. Usted sabe que, por ejemplo, para que una persona pueda superar una situación de adicción, una de las cosas que los terapeutas hacen es que, en primer lugar, ellos puedan reconocer que tienen un problema.
Y es por eso que asociaciones como Alcohólicos Anónimos o asociaciones que ayudan a superar a una persona el tema de la adicción al tabaco, lo primero que hacen es que hacen un círculo, ¿no?, donde las personas se ponen de pie y dicen: bueno, buenas tardes, me llamo Saúl Valle, que no es así, ¿verdad? Se le estoy poniendo un ejemplo, pero es: me llamo Saúl y soy adicto al alcohol. Y todos le dicen: hola, Saúl, ¿no? Pero eso que usted ve ahí, que parece risible, eso en el fondo, lo que está haciendo el terapeuta es que el que tiene la adicción reconozca que tiene un problema. Porque nadie puede salir de una situación así en la vida si primero no reconoce que hay un problema. Hasta que tú y yo reconocemos y decimos: bueno, yo tengo un problema, tengo una situación complicada, yo estoy mal, yo estoy bien, yo necesito ayuda. Yo en esta situación en la que estoy no puedo solo, aunque quiera dar una imagen de que sí puedo, pero la realidad es que no puedo solo, necesito que me ayuden. Cuando nosotros somos realistas es cuando en ese momento comenzamos a dar pasos para poder superar esta situación. Ser complaciente y ser realista son dos cosas totalmente distintas. La persona complaciente es aquella que se acomoda a su situación, es aquella que se dejó vencer por la situación. Son aquellos que dicen: yo así nací, así fui criado y así me moriré y nunca cambiaré. Son aquellos que se han dejado vencer por la situación. Pero las personas realistas son aquellas que al ver su realidad asumen que deben tomar acción para cambiar ciertas situaciones en su vida. Eliseo, ante la pérdida de Elías, él está siendo realista. Él se da cuenta que hay una era que ha pasado y él está llorando, él está adolorido, le duele la situación, le duele que ya no va a estar otra vez con Elías. Él sabe que quien más pierde ante la pérdida de Elías es la nación de Israel, es el pueblo de Dios. Pero a pesar de eso, a pesar de que Eliseo está siendo totalmente honesto con esta situación que él está viviendo, está mostrándose vulnerable, él, a pesar de ello, se dispone a avanzar. Porque eso es lo que uno ve en el versículo 13, cuando dice la palabra: y también levantó la capa que se le había caído a Elías, y volvió al río Jordán. O sea, Eliseo se rasga las vestiduras, está triste porque Elías ya no está con él, porque el pueblo de Dios ha perdido a Elías. Pero ahora él, ante esa situación, ve la capa del profeta y lo que hace es que la toma. La capa simbólicamente representaba el ministerio profético del Señor. Y mientras él está llorando la pérdida de su maestro, mientras él está llorando la pérdida del gran profeta, él se da cuenta que no se puede quedar ahí, sino que tiene que avanzar. Él se da cuenta que no hay tiempo que perder. Él se dispone en ese momento a tomar el relevo. Podemos quedarnos llorando por las situaciones de la vida, o podemos disponernos a avanzar a pesar de las situaciones difíciles que vivimos. La verdadera fuerza de un ser humano no radica en su capacidad física, sino que la verdadera fuerza es la voluntad indomable de una persona que soporta los golpes de la vida sin dejar de avanzar. Son aquellos que ante los embates, las situaciones difíciles que vienen a su vida, siguen avante, siguen adelante, nada los detiene, sino que siguen, caminan, entienden que la vida continúa, que no se pueden quedar en ese pozo de conmiseración, que no se pueden quedar en ese pozo de dolor. Se vivió lo que se haya vivido, haya sido hermoso o no haya sido hermoso, se cerró una etapa y yo tengo que continuar adelante, tengo que seguir adelante.
se cierra un año con nosotros, estamos iniciando un año nuevo. Podemos quedarnos llorando y podemos quedar diciendo lo que se perdió en el año pasado, qué año más difícil, qué año más duro. Sí, y no dudo que ha sido un año difícil para todos, para unos más, porque tal vez han perdido a un ser querido o porque han perdido situaciones en su vida que eran importantes, empleos, seguridad económica, pero no nos podemos quedar ahí. En este nuevo inicio del año tienes que tomar la capa, tienes que avanzar, tienes que seguir adelante, porque la vida sigue, porque todavía hay cosas que Dios tiene que hacer contigo, porque todavía hay cosas que Dios debe hacer a través de ti. Elías ya no está, pero Eliseo entiende que Dios está permitiendo que esté él. Si Dios hubiera querido llevar a Eliseo, ya se lo hubiera llevado y hubiera dejado a Elías. Pero Eliseo dice, no, ahora es mi tiempo. Yo debo continuar. Yo debo avanzar. Eliseo se dispone a avanzar, a no quedarse ahí en ese pozo de dolor, llorando al Elías que ya no está, sino que toma la capa, levanta la capa y avanza esta tarde, en este año que comienza. Levanta la capa y sigue adelante. Uno ve también en el versículo 14 que lo que animaba a Eliseo a continuar adelante es que Eliseo conocía cuál era la verdadera llave del éxito. Porque lea conmigo, verso 14, dice, golpeó el agua con la capa y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Es una pregunta que Eliseo se hace no como una duda de la existencia de Dios, sino más bien como una afirmación de fe de que ese mismo Dios que acompañó a Elías, ahora Eliseo quería acercarse a ese Dios. O sea, aunque la pérdida de Elías era grande, aunque Eliseo sabía que no se iba a levantar otro Elías en la vida, hay pérdidas en nuestra vida que serán insustituibles. Hay cosas que nunca volverán, cosas que nunca podremos reponer. Pero ante esta parte, ante esta pérdida, Eliseo entendió que la clave no estaba en Elías, sino que estaba en el Dios al que Elías se adoraba. Eliseo sabía que el éxito de Elías radicaba en que este profeta siempre se mantuvo cerca de la voluntad de Dios. Y aunque Elías ya no estaba, el Dios de Elías sí estaba disponible para él. Y él lo que quería es que ese Dios estuviera con él. Eliseo lo que ahora quiere es acercarse a ese Dios. Lo que él quiere o lo que él expresa con esta pregunta es: Señor, si tú obraste con poder con Elías, ahora hazlo conmigo. Elías ya no está, pero tú sí estás. El profeta ya no está, pero Dios sí está. Y por eso él dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Eliseo está haciendo es que él está poniendo su confianza en Dios. Dios quiere ser nuestra guía en la vida. Dios quiere que le miremos a Él. Hay cosas que perderemos en la vida, pero nunca le perderemos a Él. Y por eso Dios quiere que toda nuestra vida gire en torno a nuestra esperanza, a nuestra fe, a nuestra confianza en que Él es el que guía nuestros pasos. Pero a veces las personas somos testarudas y ponemos nuestra confianza en cosas, en objetos, en jefes, en trabajos, en que si me gano la lotería, en que si las cosas cambiaran, en que si mi ex regresara conmigo, en que si mis hijos volvieran, en que si me volviera a mi país. Estamos siempre pensando y basando nuestra confianza en cosas de este mundo. ¿Sabe qué? Hay ocasiones en las que cuando Dios ve nuestro corazón desconfiado hacia Él, cuando Dios ve que nuestro corazón está volcado a confiar en cosas de este mundo, lo que Dios hace es que nos da lo que pedimos. Allá en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 8, en el versículo 7 en adelante,
Israel ya no quiere ser guiado por Dios. Y de repente Israel le dice a Samuel: Samuel, danos un rey. Samuel se ofende porque hasta ese momento Samuel había sido un juez. Samuel fue el último de los jueces. Samuel se lo toma como una ofensa personal, como si el pueblo estuviera diciendo: ya no te queremos a ti. Pero Dios le habla a Samuel y le dice estas palabras. Versículo 7 del capítulo 8 del primero de Samuel. Dice: y el Señor le dijo: atiende todas las peticiones que te haga el pueblo, porque no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que reine yo sobre ellos. Pero vea lo que Dios le está diciendo: ellos no quieren confiar en mí, pues entonces dale lo que piden. Dale lo que piden. No quieren que yo los guíe, sino que ponen su confianza en el jefe, en que le salga la residencia, en que le salga la nacionalidad. Y dicen: cuando tenga la nacionalidad, entonces será millonario. Pregúntele a otros hermanos que tienen la nacionalidad: ¿cuántos son millonarios? Mi vida va a cambiar. Mi vida será diferente. Y Dios dice: ¿no quieres que yo te guíe? O sea que ahora la fuente de provisión no soy yo, la fuente de paz no soy yo, sino que lo que te produce paz es otra cosa. Entonces prueba para ver si es verdad que eso te va a producir paz. Y a veces Dios nos deja probar, y lo que encontramos es un tremendo pozo de insatisfacción. Cuando obtenemos, es decir, cuando yo tengo un contrato fijo, cuando me hagan contrato fijo, entonces mi vida será una bendición. Y muchos incluso en su desconfianza hacia Dios se alejan de Él. ¿Cuántas personas yo he tenido que aconsejar cuando me dicen: hermano, ¿qué hago? Me hacen un trabajo y no me puedo congregar, no puedo servir al Señor, no puedo estar cerca del Señor, ¿qué hago? Y yo le digo: no lo tome. Pero hermano, tengo deudas. Y yo le digo: bueno, ¿nuestro Dios está vivo o está muerto? ¿Nuestro Dios es real o es toda una mentira? Si Dios es real, Dios le va a proveer. Si usted honra a Dios, como dice la palabra, Dios le tiene que honrar. No le hará falta nada. Él le va a sostener, Él le va a abrir una puerta. Confíe en Él. Tenga fe, tenga esperanza. Pero a veces la gente dice: no, no puedo, es que tengo deudas, es que, bueno, yo lo voy a tomar. ¿Y qué sucede? Se dan en la frente, se alejan del Señor, entran en crisis emocionales, les da depresión, les da ansiedad, viven situaciones difíciles, más deudas se echan encima, las cosas no cambian, están peor que antes. Eso es lo que querías, pero Dios lo que quiere es que lo mires a Él. En el capítulo 1 de Segunda de Reyes, ya en los momentos finales del ministerio de Elías, Acab había muerto y quien estaba reinando era su hijo Ocosías. Y Ocosías dice que se cae de una ventana de su palacio y enfermó. Viene Ocosías y no sabemos por qué razón manda a sus emisarios a que contacten con profetas de Baal-Zebú. Y la pregunta que le hacían a Baal-Zebú era: ¿me levantaré de esta o me moriré? Y dice la Biblia que los soldados, buscando en Ecrón, que era una ciudad extranjera, a los profetas de Baal-Zebú iban cuando se encuentran a Elías. Y Elías los para y les dice: momento, muchachos, ¿para dónde van? Y esos soldados le dicen: es que el rey nos ha mandado a consultarle a Baal-Zebú. Y lo que le dice Elías es: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Qué tiene que andar haciendo el rey de Israel consultando dioses extranjeros? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Díganle al rey que por no confiar en Dios se va a morir, no se va a levantar de esa.
Y así dice la Biblia, que los soldados se regresan y le dicen a Ocosías, dice, nos encontramos a un hombre. Ocosías en ese momento descubrió que era Elías. Y dice, y este hombre nos ha dicho que vas a morir por no haber confiado en el Señor. Pero lo que nos enseña el texto es que este Ocosías, que había oído los grandes prodigios que Dios había hecho con Elías, había derramado fuego del cielo, había hecho milagros con la nación de Israel. Este Ocosías ahora estaba poniendo su confianza en dioses extranjeros, en ídolos. ¿Cuántos cristianos, después de haber visto la manifestación de la gloria de Dios, ponen su confianza en ídolos? No en la Virgencita de Guadalupe, no, sino ponen su confianza en el dinero, en cosas que este mundo ofrece, cuando la confianza de ellos debería estar puesta en el Señor. Y la pregunta que el Señor nos hace es, ¿acaso no hay Dios en esta iglesia? ¿Acaso no soy Dios de mi pueblo? ¿Acaso no soy Dios que cuida a mis hijos? ¿Acaso no soy Dios que provee a mis hijos? ¿Acaso yo estoy muerto? ¿Acaso estoy pintado? ¿Acaso no soy real? ¿Acaso no soy un Dios vivo para que tú estés poniendo tu confianza en otro lugar donde tu corazón no tiene que estar? Y por eso muchas veces al pueblo de Dios vienen castigos, juicios de parte del Señor, disciplinas, para que volvamos a mirar en el lugar correcto. En Génesis capítulo 13, versículo 10, vemos cómo Abraham y Lot habían llegado a la tierra de Canaán. Y tanto Abraham y Lot habían prosperado económicamente. Y dice la Biblia de que los pastores de Abraham y Lot estaban peleando entre ellos por los pastos para las ovejas. Y entonces viene Abraham y habla con Lot, que era su sobrino, y le dice, mira Lot, tú y yo somos de la misma sangre, y tú y yo no nos vamos a pelear. Y le dice Abraham a Lot, le dice estas palabras, le dice, ¿sabes qué? Se van a un lugar alto, a un monte alto, donde se miraba toda la tierra. Y Abraham le dice a Lot, ¿sabes qué? Escoge lo que quieras. Si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Si tú te vas al este, yo me voy al oeste. Y dice el texto que Lot alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán. Y vio que habían ríos, habían huertos, había agua. Y para las cosechas y para las ovejas, para el ganado, el agua es vital. Entonces Lot, guiándose por lo que ve, dice, yo me voy a la llanura del Jordán. Entonces Abraham dice, bueno, yo me voy en dirección contraria. Pero yo explicaba esta mañana y decía, este gesto que Abraham tiene de decirle a Lot, escoge lo que tú quieras, era un gesto de humildad en la vida de Abraham, porque realmente era Abraham quien tenía que decidir. De hecho, Lot, al ser el sobrino de Abraham y los padres de Lot haber muerto, Abraham era como el papá de Lot. Y en esta sociedad patriarcal, los hijos no escogían nada, todo era lo que los padres decidían. Abraham, con toda autoridad, podía haber dicho, ¿sabe qué? Yo veo esta tierra mejor. Al final de cuentas hemos venido aquí porque Dios a mí se me reveló. Dios a mí me dijo que saliéramos de Ur de los Caldeos. Esta tierra es la que yo escogeré para mis pastos, para mis ovejas y mis cosechas. Pero Abraham le dice a Lot, no, escoge tú. Y Lot, guiándose por lo que ve, escoge la llanura del Jordán y envía a Abraham en dirección contraria, que era las tierras cananeas, donde había problemas con el agua. Pero ¿por qué Abraham no le dice a Lot, Lot, tú sí que eres vivo, te llevas lo mejor de la tierra y a mí me dejas lo peor? Tú sí que sabes lo que eliges. No, hombre, vete tú para un pedacito de Jordán y yo a otro, que a mí me hace falta el agua. ¿Por qué es que Abraham cumple su palabra y se va en dirección contraria
aún sabiendo que era una tierra que tal vez no le convenía del todo. ¿Sabe por qué? Porque Abraham no estaba confiado en los manantiales de agua, no estaba confiado en el río Jordán. La confianza de Abraham estaba puesta en Dios, y él sabía que donde él fuera, Dios le iba a proveer, Dios le iba a prosperar, Dios le iba a sacar adelante. Él sabía que donde él llegara, la promesa de Dios se iba a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que va a prosperar tu vida? ¿Qué es lo que va a proveer a tus necesidades? ¿Es Dios o ahí estás aferrado a tu trabajito? Ahí estás aferrado a tu jefe que te trata mal y te insulta, te hace trabajar horas extras, no te las paga, te explota. Pero estás diciendo: no, yo aquí me quedo. ¿Acaso no hay Dios? ¿Acaso no hay Dios? Pero viene Eliseo y dice: no, sí hay Dios, el Dios de Elías, y ese es el que está conmigo. Ese es el que está ahora conmigo. Elías ya no está, pero el Dios de Elías sí está. Yo deseo que en este 2021 que comienza, en este año 2021, pongamos nuestra confianza total en el Señor, que miremos a Cristo y no miremos las circunstancias. Algunos están diciendo: ay, la vacuna, ya me voy a vacunar. Entonces ponemos nuestra esperanza en las vacunas, en las ayudas, en que la economía vaya funcionando, en que la bolsa mejore, en que haya más empleo. Nuestra confianza y nuestra esperanza no debe estar puesta en esto. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Y la Biblia dice que aquellos que esperan en el Señor serán ayudados. Aunque el mundo se estremezca, aunque los pilares de la tierra se tambaleen, aquellos que confían en Dios nunca, jamás serán avergonzados. Aquellos que confían en Dios serán siempre prosperados. Dios te ayudará si pones tu confianza en Él. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Eliseo? Sigue en el mismo lugar y sigue obrando en favor de aquellos que confían en Él. Dios está presente. Mire lo que dice la parte final del versículo 14. Dice: al golpear el agua, ésta se dividió en dos, dejando libre paso, y Eliseo cruzó por tierra seca. Dios sigue manifestando su gloria y su poder en aquellos que ponen su confianza total en Él. Ante las pérdidas de la vida, ante las etapas que se cierran, ante los cambios, los fracasos, veamos con honestidad y realidad nuestra vida. Si las pérdidas vienen por errores que cometimos, hay que decir: me equivoqué, lo hice mal, le fallé al Señor, pequé y estoy recibiendo las consecuencias de mis actos. Ante la situación de esta realidad, levántate y toma la capa. Tienes un propósito todavía de parte de Dios. Tú estás en este lugar es porque algo todavía quiere hacer Dios en tu vida. Levántate y toma la capa. Sigue adelante. Acércate a Dios. Puede que hayas perdido cosas que nunca volverán, pero hay algo que nunca perderás si te acercas a Él, y es la presencia de Dios. Hay algo que siempre estará. Una cosa es segura en la vida. Escúcheme, yo no le puedo asegurar hoy, como predicador, no le puedo asegurar que el día de mañana usted tendrá sus hijos, su esposo, su esposa, sus padres, sus hermanos, su trabajo, su salud, su seguridad financiera. No le puedo asegurar eso,
Pero lo que sí le puedo asegurar, hoy con vehemencia, con fe, es que si usted pone su confianza en Dios, Dios nunca le abandonará. Dios nunca le dejará. Que lo único seguro en esta vida es Dios y su presencia. Y que tal vez este año que comienza pierdas algunas cosas, pero nunca perderás la presencia de Dios. Nunca perderás a Dios si tu corazón confía en Él, si tu vida está cerca de Él. Perdamos lo que perdamos, ministerios, talentos, lo que sea, nadie nos puede quitar al Señor. El Dios de Elías sigue en el mismo lugar. Tal vez terminas este año en dolor, en desesperanza o alejado del Señor. Acércate hoy nuevamente al Señor, no como una duda, sino más bien como una afirmación de que quieres poner tu confianza en Él. Ponte de pie, vamos a orar al Señor. A la luz de las Escrituras, una exposición bíblica presentada por Misión Cristiana Elim en Madrid. Haz de la palabra de Dios una luz que alumbre tu caminar diario.